fue presentado por Carga Grit 95 de Petrobras, la nafta completa. En punto, ahora sí, puntos de vista. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta jornada. Fue una tarde muy movida, donde Tacumbú estuvo en el centro de la información. Todo esto que pasó el día de hoy y que ahora está teniendo un punto bastante delicado con un incendio que se da en la cárcel de Tacumbú. Estamos ya compartiendo con ustedes imágenes de lo que es el interior del penal de las fuerzas de seguridad. También hasta este momento mucho humo, fuego, sirenas, personal policial especializado en el lugar para lo que ha sido una tarde con noticias de la cárcel que comenzaba en primer lugar con protestas que se daban en el lugar, con información que llegaba desde ahí con internos que estaban convocando a prensa para hablar de la situación que se da. El caso que arranca esto es el de Oliver Daniel Lescano Galeano. Él está procesado por homicidio, es un policía de quien no se sabía nada, esa es la realidad, hasta que aparece un video y un pedido de adentro de la cárcel de decir que necesitaban la prensa para dar a conocer dónde estaba esta persona, que finalmente no fue descuartizado como se había corrido. Tras eso, un comunicado del Ministerio de Justicia y tras eso las protestas en el lugar. Finalmente, esto que empezó con algunos problemas, con gente manifestándose enfrente, termina siendo un incendio en este momento. Las personas que estaban protestando, varias de ellas mujeres, fueron llevadas a la fuerza, sacadas del lugar, algunas de ellas estaban encadenadas también en el sitio. Finalmente, todas sacadas del lugar, la policía tomó la puerta y adentro se puede notar el incendio que en este momento todavía no ha sido controlado. Fuego en la cárcel de Tacumbú es solamente, según algunos, apenas el síntoma de lo que está pasando en la principal cárcel del país, donde hasta este momento no ha sido controlada la situación. Se habla de un clan, ustedes saben, un clan criminal que domina esta cárcel, que incluso estamos hablando de gente que es derivada a tal o cual cárcel de acuerdo a la situación o al grupo al que pertenece. Nosotros queremos recordar lo que decían las personas de la cual se esperaba el testimonio hoy. Tardó en hablar, tardaron en aparecer las autoridades, pero habló con nuestro medio. En un ratito vamos a estar con lo que decía hoy, pero hace un tiempo cuando se le preguntaba por la situación de este señor, de Oliver Lescano, esto es lo que decía el ministro Barcini. Tenemos la información de que supuestamente se ha escapado un oficial de policía criminal. El fin de semana pasado salió de Tacumbú, nadie sabe dónde, cómo ni a qué hora. Los circuitos de grabación fueron apagados en el momento que se iba a producir. Según me dieron hoy el informe del presidente esta mañana, parece ser que fue secuestrado por el propio clan Rotela, imagínense. Y parece ser que pudieron haberlo matado dentro de nuestra propia penitenciaría. Bueno, así empezaba, podríamos decir, esto, las declaraciones que se daban y que se hablaban de la posible muerte de Lescano. Esto fue desmentido, pero recién hoy. Y una vez que aparece el video, no sé si tenemos el video a mano de Lescano, que él mismo envía y que dice, me voy a entregar en algún momento. A partir de ese video, recién después sale un comunicado del Ministerio de Justicia, lo cual de vuelta despierta las alarmas y las preguntas. ¿Sabía o no sabía el ministerio, digamos, la autoridad competente, qué estaba pasando con esta persona y qué pasa en general en la cárcel de Tacumbú? Si tenemos el video, escuchemos por favor. Yo soy Oliver Lescano. Hoy domingo 8 de octubre de 2023 a las 7 de la noche estoy haciendo este video para demostrar que estoy vivo, que no fui descuartizado y que en cualquier momento me voy a volver a entregar. Después de esta declaración aparece en las cuentas de redes sociales del Ministerio de Justicia
un comunicado donde básicamente, con otras palabras, en otro tono, se da a entender que sabían o que estaban al tanto de la situación. Se informaba después del video, reiteramos, que esta era la situación que se daba con esta persona. Ahí vamos a compartir con ustedes también este comunicado del Ministerio de Justicia, donde justamente se aclara esto y vamos a darles ya el contenido en un ratito de lo que decía el Ministerio de Justicia. Todo esto en medio de la situación de tensión que ya que estaba creciendo, hay que decir, frente a la cárcel de Tacumbú, porque empezaba primero con tímidas protestas, pero después fue creciendo hasta lo que tenemos ahora, un incendio dentro de la cárcel. El Ministerio de Justicia comunica que cuenta con información fidedigna proporcionada por inteligencia del Ministerio del Interior y del propio sistema penitenciario respecto a que Oliver Lescano se habría fugado de la Penitenciaría Nacional en fecha 27 de septiembre. Y esto era publicado 15:58. Ya había salido antes el video de Oliver Lescano. Así que el panorama interesante para hablar, pero lo de hoy es apenas, muchos dicen, un síntoma de lo que pasa dentro de la cárcel. Pero vamos a hablar y tenemos invitados para preguntar sobre este tema que tiene que ver justamente con la seguridad. Nos acompaña en piso el doctor Rubén Maciel. Él es máster en sistema penitenciario, en seguridad también, tiene experiencia en la función pública y ya nos va a contar un poco su mirada sobre esto. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, antes que nada. Buenas noches, Diego. Como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Doctor, ¿cómo, más allá, porque la primera impresión, sería lindo que hablemos un poco de esto también, en el sentido de escuchar esto, porque estamos, no sé si decir sorprendidos. ¿A usted qué le deja estas imágenes, esto que estamos viendo, si tuviera que explicar lo que está pasando ahora? Bueno, la verdad que no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones conflictivas en el sistema penitenciario, ¿verdad? Lo que sí, esto demanda mucho diálogo entre las autoridades y las personas privadas de libertad. Obviamente esto se genera ante un temor o demanda de las personas privadas de libertad, y en torno a eso debe circunscribirse el diálogo para intentar, bueno, volver a restablecer digamos, la calma, en este caso en Tacumbú. El Tacumbú, hay que recordar que es la penitenciaría con la mayor cantidad de personas privadas de libertad, que tiene un elevado índice de hacinamiento y que también tiene presencia de la criminalidad organizada. Entonces esto obviamente hace de que sea una de las penitenciarías más sensibles del país. Cuando hablamos de eso, del clan Rotella, eso es el famoso crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado? ¿Qué características tiene este clan del crimen organizado, digamos? Bueno, este sería un grupo más bien nacional, porque tenemos otros grupos que, digamos, lo recibimos desde Brasil, ¿verdad? Que son grupos que nacieron dentro del sistema penitenciario brasileño. Es decir, el sistema penitenciario pasa a ser el caldo de cultivo para generar este tipo... Ah, eso no es exclusivo de acá. No, para nada, ni tampoco solamente de Brasil, de toda la región tenemos este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque justamente se aprovechan de las debilidades del sistema penitenciario. Y el clan Rotella, como se le conoce, también, nutriéndose de esas debilidades, logró organizar, y lo que básicamente en el caso del clan Rotella, ellos tienen sus postulados y tienen su forma de reclutar y de generar lealtades dentro de las penitenciarías. Háblanos un poco de eso, doctor, porque eso es muy llamativo, incluso, perdón que te tuteo, doctor. Sí, no, sin problema. A veces tiene que ver con tatuajes, claro, con rituales de inicio también. Con forma del saludo. Si te fijas, los integrantes del clan Rotella hacen esta posición. Es el gesto. Es el gesto, ¿verdad? Los dos puños cerrados por ahí elevando. Entonces cada uno tiene, es como un grupo, como cualquier grupo, tiene, digamos, su propia filosofía, sus rituales de iniciación y obviamente sus símbolos, sus formas de identificarse. Bueno, entonces aquí lo importante que hay que tener en cuenta es que las debilidades del sistema penitenciario fomentan este tipo de grupos, que no es un fenómeno antiguo en el sistema penitenciario, este es un fenómeno relativamente reciente. Perdón que te interrumpa un ratito más, doctor. Solíamos ver que eran mafias para manejar la cárcel, pero ahora la sensación de que solamente la cárcel es como una gran oficina, digamos, y que operan afuera. Claro, por eso muchas veces el traslado de este tipo de personas que ejercen un liderazgo, en realidad le estás cambiando de oficina. No le estás, digamos, neutralizando.
Y para neutralizarle, es decir, para aislarle y evitar de que genere la comunicación con sus demás integrantes y así ordenar actos que finalmente pueda afectar a otras personas o a grupos, etcétera, eso solamente se va a lograr cuando se tenga un establecimiento adecuado, cuando se tenga el personal entrenado y cuando se tenga un procedimiento debidamente definido que diga cómo tiene que ser la interacción entre el servidor penitenciario y esa persona privada de libertad que por determinados factores de riesgo requiere de un, digamos, tratamiento diferenciado. Hay ¿cómo se dice?, ejemplos exitosos de control de estas mafias carcelarias. Sí, Brasil en lo que hace a su sistema federal, porque ellos tienen, es un país federal, tiene el Estado, tiene un sistema penitenciario y el gobierno federal también tiene su sistema penitenciario. El sistema penitenciario federal de Brasil es bastante exitoso, de hecho nunca tuvo una fuga, ellos tienen un sistema de máxima seguridad que realmente genera temor justamente para los líderes de estos grupos. Nadie se quiere ahí. No, porque pierde totalmente comunicación. Es un régimen bastante restringido, es decir, ellos tienen poca... primero, es una celda individual. Segundo, ellos no tienen nada personal. Se monitorea todo, la comunicación incluso con los abogados, la visita es sin contacto. Es decir, todo eso hace que obviamente la reclusión sea en circunstancias bastante duras, pero justificada por el alto perfil de riesgo de esa persona en particular. Mucha gente ahora, bueno, no digo se puso de moda, pero se hizo muy conocido, muy comentado el ejemplo de Bukele, El Salvador. ¿Qué opinión merece? ¿Es un sistema aplicable? De ser aplicable si tenés recursos, sí. Ahora, de que sea viable, nosotros digo, en cuanto al conocimiento, en cuanto al sistema penitenciario, Estados Unidos tiene ejemplo de cárceles, megacárceles. Y lo que sí enseña que a mayor cantidad de personas recluidas en un solo establecimiento, en realidad eso no genera efectos positivos. Para dar un ejemplo aquí nuestro, detrás de Tacumbú hay otra penitenciaría. Sí. Que se le conoce como UPIE, ¿verdad? Porque la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza. Que llegó a andar bien, supuestamente. Es que anda bien. Tiene, si no me equivoco, está como alrededor de 200 personas condenadas que están allí cumpliendo su condena. La sensación que uno tiene luego de visitar Tacumbú y pasar a UPIE, uno está como que cambiando de país. Porque la desorganización a raíz del elevado nivel de hacinamiento en Tacumbú no se refleja en UPIE. Y en UPIE uno respira, digamos, organización, tranquilidad, etcétera. ¿Esa es La Esperanza? La Esperanza, porque hay exacto. un pabellón también La Esperanza, ¿verdad? Hay un pabellón también La Esperanza dentro de Tacumbú, pero es otra cuestión, ¿verdad? Esta es una unidad penitenciaria. Incluso cuando uno entra a Tacumbú, básicamente es el celular. Pero en ese otro lugar te revisan completo, doctor. Es exhaustivo el análisis del visitante, digamos. Lo único que sí hay que unificar son todos los procedimientos. O sea, el Ministerio de Justicia tiene un solo organigrama que se aplica a todas las penitenciarías. Actualmente están en funcionamiento 18 centros penitenciarios. Pero no todos son iguales. ¿Por qué? Porque algunos son de régimen cerrado y otros son de régimen semiabierto. Y en ese sentido, la modalidad de organización debe ser diferente. Y otra cuestión llamativa también. Nosotros tenemos en la población penitenciaria, el 35% son condenados, 40 casi, y el resto, 66 o 70%, es privado de libertad. Eso es alto. Es elevado. Somos el primer país en el ranking de países con presos sin condena, que es una forma de denominarlo. Paraguay está primero en Sudamérica. O sea, nosotros vamos a terminar este fuego, digamos, si no se soluciona lo otro, ¿vos crees? Claro, porque el hacinamiento lo provoca la prisión preventiva. Si me preguntás cuál es la capacidad de albergue, ¿verdad? Real del sistema penitenciario con las 18 penitenciarías, y te diría 9.500 plazas. Para 9.500 personas. ¿Cuánto tenemos hoy día, según los últimos partes diarios? 17.000. Bueno, es difícil administrar una casa donde cada rinconcito está ocupado, en donde el lugar que vos tenías, digamos, previsto para talleres, y lo usás como celda porque no tenés otro espacio. El espacio que tenía previsto... Claro, y por eso el hacinamiento genera esa dificultad. La baldocería, no hay un lugar. La baldocería se llama así porque antes era una baldocería y actualmente es un pabellón más.
¿verdad? Ni Guampa no se hace más Tacumbú. No, algunos hacen, justamente en el lugar de Esperanza, hacen termos. Ahí atrás. Atrás, sí. Trabajan dentro de toda esa precariedad y esa situación de hacinamiento, uno encuentra, ¿verdad? Y lo cual es bastante loable, personas que están llevando adelante un trabajo, incluso con ese trabajo están manteniendo a su familia que está extramuros, ¿verdad? Claro, incluso creo que la nota de la plata que van ganando, lo van guardando, exacto. para que no salga... Claro, y hay es tan complejo, o sea que el sistema penitenciario, es decir, una penitenciaría es la microexpresión de tu sociedad. ¿Y qué encontrás en tu sociedad? Encontrás desigualdad, encontrás grupos privilegiados, un gran grupo de personas vulnerables, y eso mismo encontrás en una microexpresión en el sistema penitenciario. Doctor, estamos viendo ahí, es muy impresionante, se ve una persona que tiene una ballesta, bueno, ya hemos visto todo tipo de armas que se hacen ahí también blancas, y hoy también llamaba la atención, doctor, porque más de una vez hemos escuchado el inhibidor de llamadas, el bloqueador de celulares, hoy le pasan directamente a un teléfono para que hable un interno, no solamente por teléfono, con señal de internet, con saldo, mostrando video, o sea, por hoy todo eso ya no sé si terminó realmente el control sobre los teléfonos o es una situación anormal todavía. Normativamente sigue siendo prohibido. Ahora en la práctica uno encuentra fácilmente, y eso es una de las prácticas que se normalizan. Hay muchas prácticas corruptas que están absolutamente normalizadas. Cuando se elaboró el mapa de la corrupción de la penitenciaría de Tacumbú, se evidenció que había una serie de prácticas que uno califica de soborno o de cohecho, etcétera, es decir, prácticas corruptas, pero que están absolutamente normalizadas. El hecho de, por ejemplo, acceder a sanidad, eso tiene un costo para la persona privada de libertad. Es decir, le cuesta un 5.000 guaraní que le permitan acceder a sanidad. Eso no debería tener un costo. El hecho de tener un celular y le cobran por tener ese celular. El tema está de que eso ya es sistémico, entonces el abordaje del problema también tiene que ser del mismo. No adelanta nada de que uno le cambie al director y le dé instrucciones, bueno, que nadie tenga celular. Bueno, ok, puede haber cuando se hace de hecho las requisas, digamos, en algunos pabellones se recoge celular, los estoques, etcétera, ¿verdad? Luego vuelven a ingresar. ¿Por qué vuelven a ingresar? Y porque probablemente existe también complicidad de los funcionarios, ¿verdad? O por lo menos negligencia en el control, en el acceso a las personas. Y ahora, ¿por qué existe eso? Porque tampoco está muy claro cuál es el procedimiento. De hecho, hay un manual de funciones que es del 2004, que ya está desfasado, pero no hay un manual de procedimiento. Una cosa que yo te pueda decir, tu función es gestionar las libertades, pero yo no te doy un manual de procedimiento para decir cómo voy a hacer eso. Entonces, hay 18 centros penitenciarios que tienen 18 procedimientos distintos. Entonces, eso dificulta también unificar y mejorar la administración como de cualquier empresa, ¿verdad? O sea, hay que tener definidos las funciones, los procedimientos y el manual operativo. ¿Hay muchos profesionales formados como para poder manejar penitenciarías? Sí, hay. Lo único es lo siguiente, se centra mucho en la seguridad. En el manejo de un sistema penitenciario hay tres aspectos básicamente. Uno es obviamente la parte de seguridad, cuidar de que efectivamente no se fuguen las personas privadas de libertad, de que no se autolesionen, de que no se lesionen a terceros, de que respeten mínimamente el orden. Después está el otro aspecto que es el aspecto de tratamiento, es decir, donde tienen que tener protagonismo los trabajadores de blanco, es decir, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera, que tienen que brindar un tratamiento, ¿verdad?, a las personas. Y por otro lado, el área administrativa. O sea, una persona especialista en temas de seguridad no tiene por qué ser un especialista en cómo administrar el control del alimento que ingresa en la penitenciaría y luego su suministro. ¿Y cuál es el problema? Que se da énfasis siempre al de la seguridad. Entonces el director, por lo general, es una persona muy entendida en materia de seguridad, pero no tiene formación en materia administrativa y mucho menos en tratamiento. Así como está la cárcel, no creo que son dos las funciones de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? Que es proteger a la sociedad y rehabilitar a la persona. Ninguna de las dos así, ¿verdad? Claro, esa es la función que tiene la cárcel en relación a los condenados. ¿Y cuántos condenados nosotros tenemos? Y básicamente 4.000 personas condenadas. En relación a ellas, de 17.000. Es una locura. Entonces, cuando dicen fracasó la reinserción, ¿pero reinserción de quién, verdad? De los condenados. Y hay condenados que terminan la escuela, el colegio, se reciben,
con carreras universitarias. Entonces yo tendría que hacer el porcentaje en relación a esa población de 4.000 personas. ¿Verdad? El condenado es precisamente la persona privada de libertad que es, digamos, más fácil de trabajar con ellos porque ya saben que tienen que cumplir un tiempo, entonces ya se adecuan, buscan realizar una tarea. Muchos también cuidan la parte espiritual. Un poco más de seguridad. Claro, ahora el problema está en los prevenidos. Estas personas que, como se suele decir vulgarmente, su cabeza está más fuera que dentro. ¿Por qué? Porque siempre están con el tema de que en algún momento van a salir. Y de hecho es así. La gran cantidad de personas que egresa al sistema penitenciario no es que egresa y se le va a un juicio oral, se le condena y vuelve como condenado. No, egresa por otras salidas previstas en el código. Entonces, en relación a ello, yo no puedo hablar de éxito o fracaso de programas de reinserción. Pero yo solo estoy pensando en la justicia. No, en ese caso yo estoy pensando en salir, en librarme de mi caso, como prevenido, ¿verdad? Ahora, como condenado, ya mi concepción es diferente. Yo quiero cumplir la condena. Y para eso, como hay algunos beneficios, yo me tengo que comportar porque cumplir el 50%, claro, yo puedo acceder a salidas, a beneficios penitenciarios, etcétera. Entonces, por lo general, las personas que, digamos, son un poco más problemáticas, usualmente son prevenidos. Tenemos material también para compartir con toda la audiencia, también sobre los pedidos, los reclamos que había hoy de parte de los internos, que también tenemos este material para compartir con la teleaudiencia. Nosotros queremos demostrar eso para que la ciudadanía también pueda ver y enterarse de que él se escapó, ¿verdad? Que él está prófugo y que nosotros también tenemos que demostrar en lo que es la verdad, porque el ministro mismo nos acusó a la gente de Tacumbú, a los internos, y es muy grave su acusación de lo que hizo, y ahí está el video donde él está aclarando. Hasta su padre y su abogado sabían todo, nosotros sabíamos eso, pero ahora se está demostrando con hechos. Ponete en el lugar de una madre que está escuchando que el ministro mismo está diciendo que va a entrar, que va a correr sangre. Él no quería saber nada, no nos quiso escuchar en su momento, ¿verdad? Acusando directamente a un clan, ¿verdad? Eso es muy grave. Y yo creo que ahí se está evidenciando lo que el error que tuvo tanto su servicio de inteligencia y todos sus seguidores. Yo creo que se equivocaron muy grande al acusar y a afirmar una cosa que no fue cierto. Y el mérito hay que darle a él. Él hizo el mérito de irse, ¿verdad? Nosotros a esa clase de personas le felicitamos. Y guapo, como dicen los muchachos, ¿verdad? En Guaranité, ¿verdad? Y guapo, y se fue, ¿verdad? Ahí no te puedo yo decir quién le ayudó o se le ayudó, pero se mintió de un momento de una cabeza muy grande como es el ministro. Empezó a decir de que se le mató, se le descuartizó, que supuestamente se le estaban sacando sus pedazos en la basura, ¿verdad? Eso es muy grave. Imagínate, no dijo un Juan Pérez ni tampoco dijo un interno de nombre Cristian, dijo el propio ministro. Es muy grave la acusación. Ahora ellos tienen que demostrar por qué no anduvo la cámara, por dónde se fue. Nosotros no tenemos nada en contra de él, del policía. Nadie de los muchachos acá tiene en su contra nada. Inclusive, como dijimos en un principio, le felicitamos por lo que hizo. Bueno, ahí está parte del testimonio de los reclamos también de la población. Hasta ahora sí está Tacumbú, son imágenes en vivo, ahí se ve el humo saliendo de la cárcel. Claramente lamentable lo que está pasando hasta el momento, no está controlada la situación. Es lo que podemos decir a esta hora, 19:23. Ya estamos casi con una hora de que está durando este incendio y hasta el momento no tenemos mayores reportes en cuanto a la gente que está adentro también, y entendemos muchísimo la angustia que le llega a la familia de los guardiacárceles, a la familia de las personas que están en la cárcel. Así que aguardamos más novedades también con respecto a este tema. Doctor, nos aguantamos un ratito, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y seguimos charlando, muy amable, ¿eh? Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Atención, fuego y descontrol en la cárcel de Tacumbú, 19:29, 33 grados ahora en Asunción. Esto es lo que está pasando ahora mismo en la cárcel de Tacumbú. Está con nosotros el doctor Rubén Maciel para contarnos un poquito más. Doctor, perdón, que vos que conocés bien la cárcel, ¿de qué zona estamos hablando? Bueno, no puedo identificar ahí, pero esas llamas sí son preocupantes, ¿verdad? Independiente de en qué sector sea, se tiene que controlar eso inmediatamente. Con el nivel de hacinamiento, ¿este fuego es peligrosísimo? Claro, el fuego, el humo es muy peligroso en lugares donde tenés mucho hacinamiento. Esto está pasando ahora, arrancaba el fuego un poco después de las 18,
Primero habían quemado un par de colchones, no sé si se puede distinguir un poco más. Pero Esa es sería la entrada principal. Sí, para ese lado de admisión. Sí, al menos del techo donde salía sería el lado de admisión. Muy bien, estamos en vivo con los compañeros también, en plena cobertura, entenderán ustedes, esto está pasando ahora, ya los bomberos también llegando al lugar. Y esto, claro, en cualquier situación, una situación de fuego así es peligrosa en un lugar hacinado, obviamente la cuestión se pone todavía más delicada. Son bomberos de la policía. Hasta el momento no vimos de otros cuerpos de bomberos que estén ayudando, pero sí veíamos un intento de sofocar. Sería zona de admisión entonces, ¿verdad? Uno de los pabellones de arriba. Sí, el sector, hay un sector que le conocen también de tercera edad, que está también en ese sector, mirando de frente a la derecha, digamos, a la entrada. La cárcel es gigante, ¿verdad? La cárcel es grande, sí, es grande. Estamos hablando de la parte de entrada, podríamos decir. El fuego, de hecho, hoy se veía en la entrada principal, ¿verdad? Pues es que se ingresa normalmente uno a la cárcel. ingresa y tiene a la derecha la parte de admisión, donde está también el sector de tercera edad. A la izquierda está baldocería. Yendo un poco más al fondo está el pabellón Esperanza, Remar. Y están sacando colchones, da la sensación ahí. Sí, sí, es que el fuego es sobre el tejado. Probablemente están tirando los colchones para generar más fuego, ¿verdad? Para avivar el fuego, Sí. para mantener el fuego. Bueno, dentro de todo, si fuera ahí nomás, ¿verdad? Pero la sensación es que la cosa es más grande. Así que vamos a estar permanentemente atentos a esto. El Paraguay ya tuvo problemas también internacionales por situaciones en las cárceles, en cuanto a condenas, digo, ¿verdad? Sí, y el caso emblemático es lo que ocurrió en el entonces Panchito López, que Claro. era conocido como correccional de Que se cerró adolescentes. después. Se cerró, actualmente donde está judiciales de la policía. Esos eran los tiempos en que el padre de la vea que podía entrar ahí, ¿verdad? Sí. Así era. Y lo que ocurrió fue terrible, pero a raíz de esa condena que tuvo Paraguay por el caso Panchito López, eso motivó un cambio muy importante en el sistema de justicia penal adolescente. ¿Por qué es importante que la persona privada de su libertad? Esto es muy grave, que sientan que no le importan a nadie, ¿verdad? Claro, de por sí toda persona que está dentro del sistema penitenciario ya tiene ese estigma. Y por eso es importante de tratar con respeto a las personas privadas de libertad, como tratamos a cualquiera, ¿verdad? Y eso implica también... Normas y educación, ¿a eso te referís, doctor? Claro, o sea, primero garantizar algunas condiciones básicas. Si el Estado decide privarlo de su libertad por X razón, mínimamente le tiene que proveer de condiciones básicas. Eso como primer lugar. Y respetarle sus derechos, ¿verdad? El tema está que en el imaginario social uno cree que en las penitenciarías están llenos de psicópatas, violadores, etcétera. Pero si hablamos en términos de número, de estadística, el porcentaje de personas que cometieron sí hechos muy atroces es ínfimo. Mayormente son personas vulnerables que cometen hechos punibles que afectan al patrimonio, ¿verdad? Hurto, robo, etcétera. ¿Se puede decir que es un fracaso la cárcel, doctor? ¿O Es que la pregunta es, ¿cuándo fue un éxito? nunca, verdad? No. Es que Que históricamente... cerrar es como socialmente aceptar que no podemos, ¿verdad? No, lo que pasa es que ni siquiera la sociedad te va a aceptar cerrar. De hecho, en una ocasión se planteó una inconstitucionalidad en cuanto a las penitenciarías. Y se rechazó. O sea, la Corte Suprema nos expidió. En Colombia sí declararon en 3 o 4 ocasiones estado de inconstitucionalidad de algunas penitenciarías. Por derechos humanos. Por derechos humanos, porque no se le garantizaban igualdad. las mínimas condiciones, etcétera. Abuso de poder, tortura, etcétera, todo eso. Lo que hay que buscar es, lo cual son, digamos, procesos de mediano y largo plazo. Primero, organizar tu institución, como te estaba explicando. Sí. Así como existen 18 centros penitenciarios, existen 18 formas de llevar determinados procesos que se tienen que estandarizar. Habría que unificar, estandarizar. Porque esa es la única manera de poder luego deslindar responsabilidad. Porque ocurre algo y, bueno, uno no sabe quién finalmente tuvo responsabilidad porque no tenés un procedimiento que te permita luego deslindar responsabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, hay que capacitar y preparar mejor al personal penitenciario. Es decir, ellos tampoco ganan de una manera en que uno puede decir, bueno, ok, si opta a hacer un acto, digamos, ilícito, ya es una decisión que perjudica su carrera dentro del sistema penitenciario. Eso en realidad no ocurre, ¿verdad? Entonces, pero para mejorar el nivel de remuneración hay que mejorar también el nivel de capacidades. Perdón, ya estamos con lo que decía Barchini un ratito, pero
¿Se puede pensar en personal policial, por ejemplo, para cubrir la penitenciaria o militar, o no es la forma, doctor? No, porque ellos tienen un entrenamiento diferente. Ahora, vos podés tener un cuerpo de la policía que sea entrenado específicamente para el sistema penitenciario. Pero no como guardia cárcel. No, y se puede encargar de la seguridad. Ajá. Y vos le podés asignar de la seguridad. Es decir, custodia, ¿verdad? Claro. Y tener otro grupo de funcionarios que se encarguen del tratamiento, de los que van a interactuar con las personas privadas de libertad. Es muy interesante esto. En Europa, en algunos países, el modelo es como de ser, que sea un poco más laxo, y tenemos el otro lado, Bukele. Sería como los dos extremos. Sí, el modelo Bukele sería un modelo más de Norteamérica, ¿verdad? Pero tiene problema el sistema Bukele. Sí, por la forma en que encara, se basa en criterios que más bien son de índole discriminatorio. Es decir, yo no sé de todas las personas privadas de libertad realmente quiénes cometieron un delito, o sencillamente son privadas de libertad porque están portando un tatuaje. Ahora, entonces, si el sistema tiene problemas, es grave que nosotros creamos que esa es la única salida cuando vemos estas situaciones. No, y pero no mira es... lo que, doctor, las imágenes lo que son. No, y no es la salida. No, definitivamente. Pero yo te iba a pedir Bukele a lo mejor, ¿verdad? Y primero, el Estado paraguayo no va a tener condiciones de generar una cárcel de esas yo condiciones. Yo no creo en eso, yo como ejemplo nomás. Claro. Lo que pasa es que la sociedad tiene esa tendencia más punitivista. La reacción, ¿verdad? Claro. Si nosotros denunciamos un caso y se le otorga una medida alternativa, nosotros decimos que no se hizo justicia. Para la sociedad, justicia es prisión. Yo creo que los medios le hemos hecho daño al sistema, a lo mejor diciendo la impunidad cuando todavía no se resolvió el caso. Pero lamentablemente, esas medidas alternativas suelen ser el alfombrado para la impunidad. Claro. La experiencia nos muestra eso también. Sí, ¿por qué? Porque nosotros le prestamos atención a esa primera parte del proceso penal. Y es un error. Y es un error. Vos tenés que mirar qué pasó al final. ¿Le llevaron a juicio y le condenaron? ¿O qué salida tuvo? O sea, si está en su casa mientras dura el proceso, no importa. ¿Qué pasa? Uno le puede prestar atención al inicio. Entra en prisión. Sí. Estuvo 1 año, 2 años. Celebramos todo. Se levanta. Después cuando uno pregunta, ¿y qué pasó de esa causa? Y salió sobreseído. Espera un poco. ¿Y qué pasó? Y pasa, ¿verdad? Y pasa muchísimo. Tenemos, gracias, doctor, es muy interesante todo. Estamos con las imágenes ahí. Esto está pasando en Tacumbú. Arrancaba a la tarde. Parecía no muy grave tampoco. Escuchamos muchas autoridades en el momento. No habló el director. Esperábamos tener novedades de los guardiacárceles. Había 10 que estaban tomados de rehén. Se dijo que no eran rehenes realmente. Entró José Carlos Rodríguez en el mecanismo, habló. No parecía grave la situación, aunque lo que veíamos sí era complicado. Y ahí estamos viendo que está saliendo gente ahora. Serían las personas que estaban privadas de su libertad dentro en calidad de rehenes. Tenemos entendido que podrían ser personal penitenciario. A ver, tomemos el audio. Aparentemente son guardias de seguridad, no sabemos si son reos que están huyendo del fuego, no tenemos esa precisión, pero 2 personas, 2 hombres, acaban de salir del interior del recinto y allí están empezando nuevamente a cerrar, a candadear. Sí. Serían guardiacárceles. Estamos viendo, serían guardiacárceles, no vemos ambulancias, no vemos tampoco más dotación de bomberos, pero han salido 2 personas, la propia policía es la que vuelve a candadear la cárcel. Ahí está uno de ellos, a ver si escuchamos el testimonio. Está Leila ahí trabajando también, todos los compañeros con los cuidados que corresponden. No es la primera vez que vemos situaciones de este tipo, pero siempre, por supuesto, asusta. A ver, escuchemos. Un papel, no sabemos, aparentemente aspiró, no sabemos si aspiró a lacrimógeno, por eso también lo están asistiendo. Sí, pero a ella le llevaron, son 2. Muy bien, estamos atentos, 19:39, 2 personas que salen de ahí. Todavía continúa el fuego también, doctor, esto lo que sí. Podíamos observar, la columna de humo también, y estamos ya enfrente mismo de vuelta a la cárcel, si no tampoco el resplandor ahí, vamos a estar atendiendo qué pasa.
2 personas salieron de la cárcel, ahí sí está la ambulancia, para que reciban la atención, parecían choqueados por todo lo que les tocó pasar también. Liberaron a 2 personas que estaban adentro, estaban probablemente como rehenes y van a pasar por una inspección médica. Tenemos que hacer una pausa, una breve pausa ya. Queremos que los familiares y las personas privadas de libertad, quienes son presumiblemente inocentes hasta que sean declaradas culpables por la autoridad jurisdiccional competente, tengan la garantía de una buena comida, de seguridad, de atención médica, de separación en lo que estamos trabajando ahora entre las personas condenadas y las indiciadas. Y se dio una situación particular la semana anterior cuando se produce la fuga y o la desaparición y o el descuartizamiento de una supuesta persona. Antes de entrar en detalle con respecto a eso, ¿verdad? Sobre lo que está pasando ahora en Tacumbú, ¿qué reportes tenés vos? ¿Cuál es la acción que se va a tomar? Porque esto se salió de control. No se salió de control. Vamos a utilizar todos los extremos necesarios para que con prudencia, pero con firmeza, el Estado paraguayo vuelva a retomar el control de todos los centros penitenciarios y hoy en el Penal Nacional de Tacumbú. Estamos con un servicio de inteligencia dentro y fuera del centro penitenciario, nos están informando al segundo todo lo que va ocurriendo y va cambiando. Un segundo, Judith, déjame explico para que pueda entender la ciudadanía. Esta es una situación que venimos arrastrando desde años, desde gobierno, desmanejo y liberación de los centros penitenciarios de toda la República, donde hay un alto componente de corrupción, un alto componente de falta de decisión y liberación de las cárceles del Paraguay. El gobierno de Santiago Peña ha llegado para ofrecer al Paraguay mejores días. En ese tema es importante. Sí. Están pidiendo que le pase el retorno porque de estudio queremos conversar con usted, ¿puede ser? Sí, cómo no. Me voy a aproximar al ministro para poder darle el sistema de retorno, ya que lo tenemos acá. Bueno, estuvimos en vivo con las declaraciones del doctor Barcini, que es el ministro de Justicia en este momento, hablando un poco de lo que pasaba en la cárcel y también las generalidades. Doctor, ¿cuál es la salida de esto? Este problema puntual ahora, ¿verdad? De controlar, tomar el control ahora. Pero esto lo de ahora apenas. Claro, esto tiene que, aparte de calmar la situación, que como digo, el diálogo es importante, los pasos ya están señalados, es decir, hay que modificar el modo en que se organiza en el sistema penitenciario, por un lado. Por otro lado, hay que reducir el hacinamiento, porque el hacinamiento es la madre de todos los males que uno puede encontrar dentro de una penitenciaría, en particular Tacumbú, la más poblada. Y lo tercero, mejorar, capacitar mejor y preparar mejor al servidor penitenciario. En general, siempre se habla de este tema, pero en general, digamos, en el caso del Clan Rotela, ¿podemos decir que es un grupo narco o tienen otras áreas? Como el PCC creo que es más amplio en cuanto al delito. Sí, su actividad principal es el narcomenudeo, ¿verdad? Pero de Rotela. Y obviamente eso tiene conexo otro tipo de actividades ilícitas, ¿verdad? Inevitablemente. ¿Y en el caso del PCC también? También, porque de hecho, una consecuencia de esto es de que todo el dinero que recaudo, eso tiene que ser lavado de algún modo. Entonces ya van generando otro tipo de acciones ilícitas, ¿verdad? Acá ahorita tendría que aparecer la palabra más maldita, ¿verdad? La frase, la mesa de trabajo. Pero esto no va a solucionar ni el ministro de Justicia ni el director de la cárcel. Esto requiere un esfuerzo... Claro, interinstitucional. Pero grande, ¿verdad? Claro. Y para eso se está planificando, ¿verdad? La planificación es lo único que te puede garantizar un norte que seguir y los pasos que dar para lograr ese objetivo. Bueno. Y así como señalás, el esfuerzo es interinstitucional. El tema de las tobilleras va a ser un mínimo, ¿verdad? En cuanto al impacto, ¿o podría tener impacto? Así como está la ley actualmente, va a ser mínimo el impacto en cuanto a reducir la población penitenciaria. Sí va a generar un impacto muy interesante para los casos de violencia doméstica. Claro. Que ahí sí podría ser, ¿verdad? Claro, porque incluso eso va a permitir que la víctima se le pueda alertar cuando el victimario viola la restricción. En ese aspecto no Ahora, va. En el ámbito penitenciario, así como está la ley, yo veo que va a tener un impacto mínimo.
habría que cambiar incluso reglas procesales a lo mejor para lograr mayor celeridad. Sencillamente la ley que establece la implementación de medios de control electrónico tiene que eliminar la prohibición de aplicar estos medios de control a las personas imputadas por crímenes. ¿Eso por qué se estipuló ahí? Se estipuló porque se pensó que es una lógica del beneficio. Yo te estoy beneficiando al darte. En realidad... La ley dice beneficiario. Dice. Sí, beneficiario dice. En realidad es usuario. Porque el establecer un mecanismo de control para la persona controlada no es un beneficio, ¿verdad? Cierto. El beneficio se ve por el hecho de que, bueno, puede egresar del sistema penitenciario. Pero en todo caso, yo le voy a controlar más a aquel que cometió un hecho más grave. Y sin embargo, la lógica de la ley es, yo le voy a controlar con este medio electrónico, que va a ser mucho más eficiente, a aquel que cometió un hecho menos grave, que son los delitos. Y si le otorgo un arresto domiciliario a alguien que cometió un crimen, que eso no está prohibido por la ley de implementación de esos medios electrónicos dice prohibido para los imputados por crimen. Y ahí, espera un poco, porque al delito que cometió un hecho menos le voy a controlar con este dispositivo y al que cometió un crimen, un hecho más grave, no. ¿Verdad? Doctor, pasado esto, ojalá que sea que sea anecdótico en cuanto a lo más grave al menos. Queremos charlar de vuelta para seguir hablando porque es un tema que es urgente, no solamente cuando pasan estas cosas, sino que deberíamos tener en la agenda lo que tiene que ver con las cárceles por la gravedad que tiene. Pero muy amable de tu parte, doctor, y muchas gracias. Valoramos mucho tu testimonio. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Breve, corte y ya volvemos.